La Casa Blanca se apresta a anunciar su propuesta de reforma inmigratoria, mientras el Congreso propone nueva ley de solicitud de asilo para los centroamericanos. Sin la presencia de los medios, se reúne la Asamblea Nacional en Caracas. Y tras años de ausencia, USAID está de nuevo en Ecuador. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. La Secretaría de Transporte de Estados Unidos ordenó la suspensión inmediata de los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Venezuela. El secretario interino de Seguridad Nacional solicitó la suspensión con base en su evaluación de las condiciones de seguridad en ese país. Gonzalo Abarca está con nosotros. Gonzalo, ¿qué detalles hay sobre el pronunciamiento? La decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos también comprende la suspensión de todos los vuelos de carga hacia Venezuela desde Estados Unidos, es decir, vuelos de pasajeros, vuelos de carga, también afectados. La decisión tiene el aval del Departamento de Estado. Washington asegura que la medida se debe a informes de disturbios y violencia alrededor de los aeropuertos en el país sudamericano. El gobierno de Estados Unidos asegura, Gilberto, que la decisión obedece a las condiciones en Venezuela que amenazan la seguridad de los pasajeros, las aeronaves y las tripulaciones que viajan hacia o desde ese país. Gilberto, esta acción afecta principalmente a American Airlines, que era la última gran aerolínea estadounidense que ofrecía conexiones con Venezuela desde Miami. Lo hacía, fíjate, 2 veces por semana a Caracas, una a Maracaibo. Recordemos que United Airlines y Delta Airlines dejaron de ofrecer vuelos al país en el 2017. Otras compañías europeas y de Latinoamérica ya habían cancelado sus vuelos a Venezuela por problemas de impago. Gilberto. Gracias, Gonzalo Abarca. Como lo anotamos, al parecer muchos venezolanos aún en su país manifiestan preocupación tras el anuncio, pues temen no poder salir de allí en caso de querer hacerlo. La Casa Blanca se alista para anunciar este jueves una nueva propuesta de reforma inmigratoria. Se espera que el presidente Donald Trump haga el pronunciamiento en las horas de la tarde. Bricio Segovia se encuentra en la Casa Blanca con nosotros y con más detalles. Bricio, ¿qué ha trascendido sobre la propuesta de inmigración del presidente Trump? Hola, Gilberto. Bueno, pues ha trascendido alguna información de lo que sabemos ya que va a presentar en la jornada de mañana el presidente Donald Trump. Se trata de una nueva propuesta de reforma migratoria que tiene como objetivo atraer la inmigración legal y cualificada. De hecho, se trata de un sistema migratorio por puntos en el que no solamente se tendrá en cuenta la alta cualificación educativa de los aspirantes, sino también la edad. Será un sistema que favorecerá a los aspirantes más jóvenes a emigrar aquí a Estados Unidos y también tendrá importancia pues cuál es el nivel de inglés de estas personas. De lo que no se habla en este nuevo plan migratorio es de los inmigrantes indocumentados, es decir, los denominados soñadores o también los beneficiarios del TPS. Todos ellos ahora mismo penden de un hilo, ya que la administración Trump decidió cancelar sus planes migratorios a los que estaban acogidos. Todo esto coincide además en una jornada en la que el presidente Donald Trump ha vuelto a criminalizar la migración. Escuchemos. Instamos al Congreso a que arregle nuestra terrible legislación migratoria, que frene la política de detención y liberación. Los detenemos y luego los liberamos, que acabe con las mortíferas ciudades santuario, con la lotería de visas, en la que toman sistemas de lotería, un país que te mete en una lotería para meterte en Estados Unidos. No creo que la mayoría de países nos estén dando a sus mejores ciudadanos. La propuesta ahora deberá ser aprobada por el Congreso, pero no se espera que tenga buena acogida por los demócratas, ya que no menciona a ninguno de los sectores de inmigración indocumentada de alto interés para ese partido, como ya hemos visto en el pasado. De momento habrá que esperar al anuncio oficial este jueves. Gracias, Bricio Segovia, con los detalles de esta nueva medida que el presidente Trump anunciará, como lo anotamos, el día jueves. Entre tanto, sobre inmigración, pero en el Senado, recibió este miércoles un proyecto de ley que afectaría directamente a los inmigrantes centroamericanos que solicitan asilo en Estados Unidos. 4 medidas específicas revertirán el sistema de asilo si la propuesta se convierte en ley. Jorge Agobián tiene más detalles. Jorge, adelante.
¿Qué tal, Gilberto? Y como lo mencionabas, con la iniciativa de acabar con la crisis humanitaria en la frontera, algo que ha sostenido durante varios meses la Casa Blanca, el senador republicano Lindsey Graham ha dicho que en estos 4 puntos se podría cambiar y aliviar esta situación. Entre ellos, el más destacable es la situación del asilo para los centroamericanos, quienes, recordemos, siguen esperando en México para obtener asilo mientras se procesa su caso de asilo en Estados Unidos. Eso podría cambiar si esta ley es aprobada en el Congreso. Un proyecto de ley presentado por el senador republicano Lindsey Graham propone reformar algunas leyes inmigratorias estadounidenses, lo que cambiaría las reglas actuales del sistema de asilo en Estados Unidos para los inmigrantes procedentes de Centroamérica exclusivamente. En el futuro, podrán solicitar asilo en Centroamérica, pero deberán hacerlo en un consulado o embajada de Estados Unidos en su país de origen. Intentaremos establecer también una oficina en México. No más solicitudes de asilo en la frontera con Estados Unidos si usted proviene de Centroamérica. La propuesta del legislador está diseñada para detener la crisis humanitaria que la Casa Blanca ha insistido existe en la frontera sur por la llegada masiva de inmigrantes centroamericanos, entre ellos menores de edad. Si usted es un menor de edad no acompañado, vamos a cambiar la ley para permitir que el menor sea enviado a su país de origen de manera segura. La propuesta legislativa también cambiaría las reglas de detención de inmigrantes que arriben con menores de edad. En lugar de tener 20 días para procesar legalmente a una familia con un hijo menor de edad, aumentaremos el plazo a 100 días. La familia podrá ser detenida de forma humanitaria para cuando su caso sea procesado y no tendremos que liberarlos antes dentro del país. El documento incluye también la contratación de al menos 500 jueces de inmigración para resolver 900,000 casos de asilo pendientes en Estados Unidos. Y ese proyecto de ley deberá ser aprobado en el Senado, pero también en la Cámara de Representantes de mayoría demócrata, y deberá contar también con la firma del presidente Donald Trump para convertirse finalmente en ley en Estados Unidos. Gilberto. Gracias, Jorge Agobián. Vale la pena mencionar que la patrulla fronteriza reveló que tan solo en el mes de abril detuvo a más de 100,000 inmigrantes intentando cruzar la frontera sur de Estados Unidos de forma ilegal. También en inmigración, la Asamblea Nacional de Venezuela, en ese país de mayoría opositora, sesionó este miércoles sin que se permitiera acceso a los medios de comunicación y tras el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de 5 diputados más. Tras el allanamiento a la inmunidad parlamentaria a manos de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente a otros 5 diputados opositores y la suspensión de la sesión del martes, la Asamblea Nacional de Venezuela sesionó este miércoles sin la presencia de medios de comunicación por orden del gobierno en disputa. A juicio de la diputada María Teresa Pérez, esas decisiones son un exabrupto del gobierno de Maduro para demostrar fuerza. La única fuerza que tiene es la de una fuerza armada que está requebrajada y que definitivamente falta menos para que las cosas cambien. Por otro lado, el diputado Marco Bozo aseguró que a pesar de lo que cataloga como amedrentamientos, el Parlamento es el único poder legítimamente reconocido por el pueblo y decenas de países del mundo. Es de obligación pues hacer presencia en el Palacio y defender esta sede, dado que así lo establece la Constitución. El analista político y periodista Pedro Pablo Peñalosa rechazó que se haya negado el acceso a los medios de comunicación al Palacio Federal Legislativo. Esto afecta principalmente al ciudadano, que no tiene la posibilidad de informarse, que no tiene la posibilidad de tener, digamos, una declaración clara, precisa de lo que está ocurriendo. El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, por su parte, informó que las detenciones y procedimientos en contra de las personas que participaron en los hechos del pasado 30 de abril continuarán. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Más adelante, Estados Unidos estaría deportando cada vez a más venezolanos y la caridad al servicio de los migrantes.
Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. La organización Foro Penal advirtió sobre un incremento notorio en el número de deportaciones de venezolanos desde Estados Unidos para este año. De acuerdo a cifras oficiales, esta comunidad encabeza la cifra de peticiones desde comienzos de 2019. La desesperanza de los venezolanos en su patria persiste y quienes deciden marcharse enfrentan escenarios inciertos. De acuerdo al Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, desde enero de este año, Venezuela encabeza la cifra de naciones cuyos ciudadanos solicitan asilo. El promedio es de 2.000 peticiones mensuales. Julio Enríquez es coordinador internacional de Foro Penal. Lo que trae como consecuencia es que un porcentaje importante de esas 2.000 personas mensuales que están aplicando por asilo no van a recibir una aprobación y van a terminar en un proceso de deportación. Y eso lo estamos viendo ya desde 2017, números crecientes de personas que están terminando en las cortes de inmigración, crecientes sobre todo en el sur de Florida. En entrevista vía Skype desde Boston, Enríquez señala que la migración venezolana hacia Estados Unidos se presenta ahora con más frecuencia en la frontera sur de este país. Algunos de ellos viajan a México o atraviesan Centroamérica vía terrestre. Hay números importantes de venezolanos que están ahora mismo en México esperando que les permitan pasar para hacerle lo que llaman la entrevista de miedo creíble. Hay un número también importantísimo de venezolanos que están detenidos ahora mismo. De acuerdo a Enríquez, si en el pasado reciente Estados Unidos representaba un sitio de albergue inmigratorio relativamente seguro para los venezolanos, hoy en día la realidad es muy distinta. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y continuamos con inmigración. Organizaciones religiosas y sin ánimo de lucro tienden la mano a los inmigrantes indocumentados que llegan con niños a la frontera sur de Estados Unidos. En Tucson, Arizona, estas organizaciones se convierten en el salvavidas de miles de familias dejadas en libertad condicionada por las autoridades inmigratorias. El sonido de la música y el pedaleo de los triciclos contrasta con el silencio de los migrantes que son detenidos con sus familias en la frontera sur de Estados Unidos. Es una decisión bien difícil, pero por lo mismo yo vengo buscando el bienestar de ellos, entonces lo decidimos que sí y pues acá estamos. Sarceño habló con La Voz de América desde el refugio temporal de Catholic Community Services en Tucson, Arizona, horas antes de partir hacia Los Ángeles, California, en busca de su sueño americano. Cada día inmigración pregunta cuántas personas podemos recibir y cada día decimos como 100 personas, 70 personas. Explicó Catherine Smith de Catholic Community Services. De acuerdo a los servicios comunitarios católicos a cargo de este recinto, un 80% de estos migrantes son guatemaltecos, de los cuales un 40% no hablan español y solamente una lengua indígena. Es difícil porque no tenemos como traductores acá que hablan quiché o mam o canjobal de Guatemala. Entonces, pero
hemos creado una lista de traductores que hablan esos idiomas indígenas. La situación es también difícil para las autoridades inmigratorias que cada vez reciben más miembros de comunidades indígenas centroamericanas. Es algo bastante difícil y se requieren bastantes tipos de agentes capacitados para poder enfrentar esta crisis humanitaria. Celia Mendoza, Voz de América, Tucson, Arizona. Y presuntos nuevos planes de control de inmigración en Estados Unidos han generado tensión entre los inmigrantes y organizaciones sin fin de lucro aseguran que estas posibles medidas afectarían no solo a la población indocumentada. En días pasados, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano presentó una propuesta para que quienes no poseen un estado de inmigración elegible no puedan actuar como arrendatarios de viviendas financiadas por el gobierno federal. A esto se suma un artículo en el diario The Washington Post que sostiene que la Casa Blanca tiene un plan de arrestos masivos de familias indocumentadas en 10 ciudades, algunas de ellas ciudades santuario. Todavía es una propuesta, no es una ley que está en vigencia. Es amenazar contra las familias de estatus mixto, o sea, las familias en donde algunas personas son ciudadanas y otras personas a lo mejor son indocumentadas. Si las medidas fuesen implementadas, podrían no generar los resultados esperados por la administración, asegura Max Hedler de New York Immigration Coalition. No es una solución a nada más que a separar a las familias, es otra herramienta, otro arma que usa la administración para tratar de separar a las familias, porque como funciona la política hoy por hoy, las únicas personas que reciben los subsidios para la vivienda pública son los residentes permanentes y los ciudadanos. No tenemos comentario, fue la respuesta del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ante la consulta de La Voz de América frente al nuevo supuesto plan. Mientras tanto, la patrulla fronteriza solicita recursos adicionales para el control de entrada de inmigrantes. Necesitamos más recursos para responder a la crisis. Solo en marzo, CBP detuvo y encontró a más de 103,000 migrantes que cruzaban ilegalmente. Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, de ponerse en marcha el plan presentado, 76,000 personas que utilizan vivienda pública podrían verse afectadas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Después de la pausa, años después de ser expulsada, USAID regresa a Ecuador. Y una posible regresión de más de 45 años. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Ecuador y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID o USAID, como se le conoce en Latinoamérica, firmaron un memorando de entendimiento en el cual el tema de Venezuela lidera la cooperación bilateral.
El embajador Matt Green llegó a la Cancillería de Quito para anunciar el aporte de $30 millones que Estados Unidos, a través de la USAID, hará a Ecuador. El funcionario reconoció además la postura que asumió el gobierno de Quito tras reconocer a Juan Guaidó como presidente interino y recibir un sinnúmero de migrantes venezolanos que han llegado a ese país. Apreciamos la compasión que ha mostrado su gobierno y la gente de Ecuador para aquellos que han huido de la brutal dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. La llegada de migrantes ha causado problemas en algunas comunidades. La contraparte ecuatoriana agradeció el apoyo que recibirán 8 ejes de cooperación de diversa índole. La gestión sostenible de recursos naturales y de energía renovable, la promoción de la educación en todos sus niveles, el prestar apoyo para robustecer el sistema ecuatoriano de atención, integración y protección a los derechos de migrantes y refugiados. Este analista considera que Ecuador debe abrirse a más mecanismos de cooperación como este para fortalecer a la sociedad civil. La articulación de esfuerzos es el camino correcto. Hay que dejar de trabajar de forma individual, aislada, hay que tratar de vincular la cooperación internacional con las organizaciones de la sociedad civil que operan localmente. Posturas adversas cuestionan a la USAID por considerar que interfieren en las políticas internas de los países. USAID, que fueron separadas del Ecuador en el inicio del gobierno de Rafael Correa y de la Revolución Ciudadana hace 10 años, hoy están volviendo no solamente a hacer presencia en el país, sino cargados de una agenda política. Mark Green terminará su gira en Panamá luego de haber visitado Colombia, Trinidad y Tobago y Santa Lucía. Gustavo Ortega, Voz de América, Quito. Y de regreso a Estados Unidos, el Senado de Alabama aprobó una controversial ley que prohíbe la inmensa mayoría de abortos en ese estado. Podría ser la ley contra el aborto más estricta de Estados Unidos y prohibiría casi por completo el aborto en todas las etapas del embarazo a partir del momento de la concepción. La medida encausaría también a los médicos que lleven a cabo los abortos, quienes podrían enfrentar hasta 99 años de prisión. Los partidarios de la ley esperan que los tribunales inferiores bloqueen la medida que fue redactada con ese propósito en mente. Sus redactores esperan que el impasse legal llegue a la Corte Suprema y termine dando al traste con el derecho al aborto a nivel nacional, pues el tribunal es hoy de corte conservador. Intentamos mantenerlo tal como era para abordar el problema de Roe versus Wade. Se decidió que el bebé en el útero es una persona. La única excepción a la ley son los casos en que la vida de la madre corra grave riesgo. Sin embargo, el aborto en casos de incesto o violación están prohibidos. Me disculpo con las mujeres de Alabama por esta ley arcaica que aprobamos. A las puertas de la sede del Congreso de Montgomery, capital estatal, numerosos manifestantes se dieron cita para protestar la decisión. Las mujeres han sido tratadas casi como fábricas de cría y sentimos que esto es lo que hacen leyes como esta. Legisladores republicanos esperan que la gobernadora Kay Ivey sancione el proyecto de ley pese a que ésta no se expresó ni en favor ni contra de él. Los defensores del derecho al aborto dicen que la medida terminará de nuevo en que las mujeres lleven a cabo el procedimiento en la clandestinidad, poniendo en peligro sus vidas y afectando de manera desproporcionada a los pobres y las minorías. Jacopo Luzzi, Voz de América. En instantes, la autonomía de vuelo de las abejas y el reciclaje verde de las baterías. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
El número de bebés nacidos en Estados Unidos el año pasado, según cifras oficiales, se redujo en 2%, la cifra más baja desde 1986. Pero analistas dicen que el fenómeno no es negativo, pues solo significa que las parejas están esperando a sentirse financieramente más fuertes antes de tener hijos. Investigadores en el Reino Unido han establecido que las abejas expuestas a cierto tipo de pesticidas solo pueden volar un tercio de las distancias que las no expuestas a estas sustancias. Investigadores del Colegio Imperial en Londres descubrieron que la exposición al pesticida neonicotinoide imidacloprid limita seriamente la capacidad de una abeja para alimentarse. Volaron apenas un tercio del tiempo y la distancia que volaron las abejas no expuestas. Es una disminución drástica en su forrajeo y en su autonomía de vuelo, y eso puede significar que cuando las recolectoras salen, no pueden llegar a lugares a los que antes podían llegar, no logran regresar a la colonia. Las abejas son polinizadores esenciales, no solo para las flores silvestres, sino para los cultivos de los que dependemos los seres humanos para nuestra alimentación. Por lo tanto, cualquier factor que comprometa el rendimiento de vuelo de una abeja podría impactarnos directamente. Conocer las distancias, la velocidad y la forma en la que las abejas vuelan cuando se exponen a estos pesticidas nos ayuda a entender cuán capaces son de traer alimento de vuelta a la colonia y el nivel de polinización que pueden dar a los cultivos y a las flores silvestres. El estudio utilizó un molino de viento experimental con abejas conectadas con pequeños imanes pegados en su tórax o abdomen. Los insectos expuestos a neonicotinoides parecían volverse hiperactivos y se mostraban desgastados. Los investigadores advierten que el pesticida podría reducir el área en que las abejas forrajean y su capacidad de polinización hasta en un 80%. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Investigadores de la Universidad Rice crearon una forma ecológica de reciclar las baterías de iones de litio, utilizadas por casi todos los dispositivos electrónicos de hoy en día. Las baterías de iones de litio dan energía a casi todo hoy en día. Autos eléctricos, teléfonos inteligentes y computadoras portátiles, y esto ocasiona un problema. Si se incrementa a grandes proporciones el uso de estas baterías, hay que desecharlas o separarlas. La estudiante de la Universidad Rice, Kinmay Trump, y el investigador científico Babu Ganguly diseñaron una forma de disolver partes de las baterías de litio sin el calor extremo y los vapores tóxicos a las que son sometidas tradicionalmente. Sabemos cómo eliminar las sustancias con ácidos corrosivos, pero no conocemos cómo hacerlo con solventes simples, seguros de usar y biodegradables. Tran y Ganguly utilizan un solvente eléctrico homogéneo, conocido como eutéctico, elaborado con cloruro de colina y etilenglicol. Los investigadores extraen el cobalto, un componente clave de las baterías de iones de litio, al sumergir una pequeña porción de la pila y calentándola a aproximadamente 130 grados centígrados. El componente químico de cobalto extraído puede ser utilizado nuevamente, lo que significa potencialmente que las baterías nuevas pueden revivir las viejas. Después de 24 horas bajo el calor se puede obtener algo como esto. Este bonito color azul es indicativo de un complejo proceso de reducción. Se trata de combinar estos componentes químicos hasta convertirlos en un polvo. La idea es llegar a una solución completamente sostenible para las baterías desechables de ion litio, sacarlas de la basura y darles nueva vida. Sofía Pisani, Voz de América. Y antes de la despedida, imágenes de las celebridades que se dieron cita en el mundialmente famoso Festival de Cine de Cannes. Esto fue El Mundo al Día. Les habló Gilberto Cabrera. Hasta la próxima.